un tema del que he estado queriendo hablar desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo varios alumnos, es más, yo pasé por esta experiencia. Y es el de tener muchas frustraciones como saxofonista. Frustrados con su sonido, frustrados con su técnica, frustrados porque no conseguían profesor o no conseguían un buen profesor. Así que si querés ser saxofonista o si sos un saxofonista, también está bueno saber la historia de este instrumento y así poder abordar este instrumento desde esa perspectiva. También te voy a comentar lo que a mí me hubiese gustado saber sobre este instrumento al inicio para evitarme un montón de mañas o frustraciones. Bueno, y comienzo este video diciendo que en realidad no hay buenos ni malos saxofonistas, porque eso es algo demasiado subjetivo. En realidad hay saxofonistas frustrados que no están satisfechos con su sonido o no se sienten cómodos con la técnica o la técnica no les permite tocar los que ellos quisieran tocar. Y déjame decirte que en realidad no es tu culpa. La mayoría de la culpa es del docente. No es que no estés hecho para la música o que el saxofón sea un instrumento muy difícil, porque en realidad el saxofón es un instrumento bastante fácil de empezar si se tiene buena guía. Entonces acá tenemos el primer tropiezo: encontrar buenos profesores y buenos guías, porque en realidad hay muchos buenos saxofonistas, pero que sea un buen saxofonista no significa que sea un buen profesor. Y entonces acá empezamos a hablar de cómo conseguir buenos profesores y del por qué no se consiguen buenos profesores. Yo considero que debe haber un equilibrio, pero no necesariamente uno tiene que ser el mejor saxofonista para ser el mejor profesor. Entonces desde acá vamos a partir un poco de la historia de este instrumento, porque es un instrumento relativamente nuevo en la historia, en la música. Y acá les dejo una pregunta: ¿quiénes eran los profesores de nuestros profesores? Generalmente fueron gente autodidacta, músicos autodidactas o músicos clarinetistas que adaptaron su embocadura para tocar el saxofón, o trompetistas, vientistas en general, que se volcaron al saxo como un segundo instrumento. De esto arrastraron mañas, y estoy hablando de Latinoamérica en general. Pongámonos en referencia, por ejemplo, en la región era muy difícil encontrar, imagínense, un método de saxofón. Se tenía que viajar a otro país, a Estados Unidos, a Francia, para encontrar un libro de saxofón. Y había que traducir bien ese método. Entonces se generaron demasiadas formas de cómo soplar un saxofón, la embocadura de un saxofón. Hasta ahora y hasta hace poco que tenemos profesores formados en el exterior que pudieron venir a Latinoamérica nuevamente. Y aparte, gracias al internet, que se acceden a muchas más cosas, y el saxofón también, que es un instrumento que evolucionó bastante. Por ejemplo, las marcas de boquilla en su forma evolucionaron un montón. Los saxofones también son muchísimo más ergonómicos. Entonces, si vos fuiste uno de los que te tropezaste con un profesor que te dijo así es la embocadura correcta, y otro que te dijo no, esta es la embocadura correcta, en realidad ten en cuenta que probablemente se le enseñó de esta manera a uno y al otro se le enseñó de otra manera. Pero se debe a esta razón, y la única manera es seguir investigando y saber cuál es la mejor manera para mí y para que yo me sienta cómodo tocando. Y yo por mucho tiempo pensé, bueno, me hubiese evitado un montón de frustraciones si hubiese sabido tal cosa en su momento, si hubiese sabido cómo practicar esto de esta forma más fácil, de que este profesor me hubiese enseñado y no me enseñó. Pero en realidad es una forma de autosanarse y también comprender el por qué los profesores o por qué de la época no podían saber todo o podían acceder a un cierto límite de información. Y acá tenemos que tener otra cosa en cuenta: el saxofón, un instrumento bastante fácil o digamos accesible para iniciantes. No es como por ejemplo el corno francés, que es un instrumento que es mucho más complicado, o el trombón con la afinación. En esa parte tenemos mucho más fácil nosotros la afinación. Al poder sacarle sonido ya en la primera clase o en las primeras clases, se hace bastante perezoso, digamos, desarrollar un sonido a la larga. Acá tenemos que poner en comparación: hay instrumentos fáciles de comenzar y difíciles de masterizar, y hay otros difíciles de comenzar y fáciles de masterizar. Ponemos el ejemplo del saxofón, que es un instrumento bastante fácil de comenzar, pero tiene su dificultad ya si queremos pasar a un nivel un poco avanzado.
Entonces en general ahí si no se tiene un buen guía, la mayoría desiste. Algunas cosas que me hubiese gustado saber desde el inicio con este instrumento es el de tener una buena boquilla y el número de caña correcto ya desde el principio. Es una mala práctica y sé que se dice un montón esto de adaptar las cañas hasta que se adapte la musculatura del alumno o del saxofonista, porque la musculatura ahí se adapta a las malas costumbres y ahí se generan las mañas. Entonces si uno tiene un buen equipo, una buena boquilla y el número de caña correcto, desde el inicio sabe la postura, sabe la cantidad de aire correcto que se tiene que enviar para esa boquilla. Por ejemplo, yo tengo una boquilla abierta y le pongo un número de caña más dura de lo que tenía que ser, eso me va a generar mucha más tensión. O tengo una lengüeta, una caña que es mucho más blanda o un número mucho menor al que debería ser, y eso va a generar que el saxofón me pite mucho. Sí, va a hacer que me suene más fácil el saxo, pero eso va a hacer que mi musculatura constantemente se esté moviendo y generar mañas. ¿Por qué? Porque me voy a estar adaptando a una formación de la embocadura que no es la correcta. Esta práctica también se hace y más se hace con los niños. En realidad los niños tienen la capacidad de tener una buena boquilla y el número de caña correcto desde el principio. Es más, capaz lleve unos meses más, pero va a estar sonando igual que el profesor o mejor en pocos meses. Así que si estás teniendo problemas de embocadura o problemas de sonido y estás en esta práctica o estás usando una lengüeta más blanda de lo que deberías o más dura de lo que deberías, probablemente tus problemas se deban a esto. Y yo soy alguien que pasó por muchas frustraciones y a veces creí que no estaba hecha para la música, que no estaba hecha para el saxofón, que me tomaba horas estudiar algo y no era de la forma correcta de la que estaba estudiando. No era por mi culpa, pero también me ayudó a visualizar muchísimas otras cosas y también hoy en día sé cómo practicar y sé cómo no practicar gracias a eso. También sé que muchas cosas que se dicen hoy, mañana se pueden desmentir porque no existe la verdad absoluta. Yo sigo en el camino, sigo formándome, sigo aprendiendo cada día, aprendo un montón de la música, aprendo de este instrumento. Me trae muchísima satisfacción, así que yo no me arrepiento de nada. Pronto subiré videos de práctica conmigo o ejercicios de técnica básica en el saxofón, así que nos vemos pronto. Chau, chau.